Bueno, mi nombre es David y vengo a compartirles la canción Confío en ti de Gesed. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de
Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una gran oportunidad llegar a sus hogares y a sus familias y poder catequizar y evangelizar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es los fieles cristianos. Para eso vamos a saludar al padre Alexander Osorio. Él es nuestro profesor de Derecho Canónico en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Padre, bienvenido. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, queridos televidentes de Jesús Evangelio. Pues qué bueno compartir con ustedes algunas nociones de lo que acaba de mencionar Juan Pablo acerca de la Iglesia. Vamos a iniciar, Padre, nuestro diálogo sobre el tema fieles cristianos y quisiera en primer momento que nos respondiera qué se puede entender por fieles cristianos y por fieles laicos. Pues muy bien, Juan Pablo. Creo que lo primero que hay que hacer es ubicarnos, ¿no?, en el contexto. Estamos hablando desde el derecho canónico. Y el derecho canónico pues, nos permite a nosotros distinguir entre los fieles, entre todos los que pertenecemos a la Iglesia, que seríamos los fieles. Fieles cristianos es el término amplio, o sea, todos los bautizados en la Iglesia Católica o recibidos en ella en comunión, todos los bautizados recibidos en ella la comunión, pues pertenecemos o somos fieles cristianos, todos. Y de ellos pues podemos distinguir varios grupos, pero en realidad el grupo amplio, como lo tenemos entendido, es los bautizados en la Iglesia Católica o recibidos en la comunión con ella. Es muy importante lo de la comunión, ¿sí? Porque hay muchos bautizados que no están en comunión, pero que son bautizados. Por ende, de la Iglesia Católica no son fieles cristianos. De la Iglesia Católica son fieles cristianos los que ya le he mencionado, todos los que somos bautizados en ella y los que mantenemos la comunión. ¿Y qué es lo de la comunión? La comunión es la cuestión de que debemos de estar en unidad de criterio manifestada en fe, en sacramentos y en régimen. En fe porque profesamos una misma fe, la fe católica; en los sacramentos porque nos alimentamos y tenemos los 7 sacramentos, que son los que reconoce la Iglesia como tal; y en régimen por la sucesión al romano pontífice y los obispos. Todos los que cumplimos con ello, pues estamos en comunión con la Iglesia y somos fieles cristianos, es decir, el pueblo santo de Dios. Padre, no todos los fieles cristianos son fieles laicos, o sea, todos somos fieles, pero no todos somos fieles laicos. Por favor, nos colabora con esa diferencia. Claro, todos somos fieles cristianos, es decir, pueblo de Dios. Esta es la teología del Concilio Vaticano II. Y sabemos que el Concilio Vaticano II nos ha hablado de que somos el pueblo santo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, que somos principalmente ellos, ¿sí?, el pueblo santo de Dios, comunión. Entonces, en este orden de ideas, dentro de ese pueblo de Dios hay diferentes ministerios y carismas, por decirlo así. Y la Iglesia es estructuralmente una sociedad, y como sociedad pues debe de tener y responder a ciertos aspectos que también tiene la misma sociedad. Por ello, organizada desde la jerarquía o jerárquicamente organizada, hablamos de una distinción entre fieles cristianos laicos y fieles cristianos clérigos. Fieles cristianos laicos son aquellos que no han recibido el sacramento del orden en cualquiera de sus grados. Y los fieles cristianos clérigos son aquellos que han recibido el sacramento del orden en uno de los 3 grados o en los 3 grados que posiblemente pueda recibir alguno de ellos. Este padre nos compartía que los fieles cristianos que por el bautismo son recibidos en la Iglesia Católica. ¿Qué podemos entender por Iglesia Católica? La Iglesia Católica, desde el derecho canónico, pues, nosotros podemos entenderla pues, como esa comunidad, como ese pueblo de Dios, como esa comunidad de fieles cristianos, todos allí reunidos. Y
esta Iglesia Católica, ¿sí?, es una santa, universal o católica, apostólica. Las notas características de la Iglesia. A ver, la Iglesia fue fundada por Cristo como tal. La Iglesia es fundada por Cristo. La Iglesia como tal. Y esta Iglesia fundada por Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Esto es teología del Concilio Vaticano, que a lo vez hunde sus raíces en todos los documentos magisteriales y en todos los documentos y en todas las expresiones dadas por los santos padres de la Iglesia. En ese orden de ideas, la Iglesia Católica, donde subsiste la Iglesia que Cristo fundó, pues allí en ella acontecen todas estas notas características que he hablado y acontece el misterio de la salvación en que ha otorgado Dios a través de Cristo y por ende se perpetúa a través de su Iglesia. Usted, Padre, nos ha compartido que la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica. Cristo es el Salvador. ¿Cómo podemos entender lo que a veces se dice? Que fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Es hoy vigente aún esa expresión y aún correcta? Es vigente, súper vigente y está muy bien hecha. Porque hemos hablado del término amplio, ¿no?, de la Iglesia de Cristo, que subsiste. Esto quiere decir que está o que permanece, que vive, que se manifiesta en la Iglesia Católica, pero que no se agota allí, ¿sí? Por eso el término de fuera de la Iglesia no hace salvación, aunque si bien hace alusión a la Iglesia Católica, va más, es al término amplio, al término de la Iglesia de Cristo. ¿Qué subsiste en la Iglesia Católica? Ese subsiste quiere decir que allí en la Iglesia Católica está completa la verdad de la Iglesia de Cristo. Y esto es lo que hay que entender bien y fundamentalmente. En la Iglesia Católica subsiste la verdad plena, la verdad revelada, la verdad que Cristo entregó. Es decir, Cristo fundó la Iglesia en la Iglesia Católica, por decirlo de alguna manera. Y por eso allí subsiste todo acontece y está todo lo necesario para la salvación. Es decir, está la absoluta verdad allí. Por eso no podemos decir que en la Iglesia Católica falta esto, falta aquello. No falta ni sobra nada. Está absolutamente todo lo que necesitamos. Ahora, fuera de esta Iglesia, de la Iglesia de Cristo, no hay salvación. Se entiende es que, aunque si bien en las demás confesiones, cristianas o en las demás confesiones incluso de religiones, no está la verdad plena, hay algunas notas características o hay algunas partes de verdad. No la verdad plena como sí acontece en la Iglesia Católica, pero sí hay algunas notas de verdad, o allí acontece la verdad, no plena, pero sí al fin y al cabo verdad. En ese orden de ideas, toda esa verdad es asumida por Cristo en su Iglesia, en la Iglesia de Cristo. Y al asumirla en la Iglesia de Cristo, pues salva el Señor a todos en su Iglesia. Por eso esta expresión está muy bien dicha y es muy actual y es correcta. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Se entiende es que fuera de Cristo no hay salvación. Y como hemos dicho, en las otras iglesias, en las otras confesiones de cualquier índole, siempre que tiendan y vayan al bien, hay formas o notas, o está la verdad, esa verdad que es el mismo Cristo, les permite a ellos asociarse, o Cristo mismo los asocia a ellos para que ellos alcancen salvación. El cómo, si no lo sabemos. ¿Cómo los asocia Cristo? ¿Cómo los salva Cristo? ¿Cómo salva Cristo a un hinduista? ¿Cómo salva Cristo a un musulmán? ¿Cómo salva Cristo a a uno que practique la religión que practica? ¿Cómo lo salva? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que por las notas de verdad que hay en esa religión, Cristo los asocia y los salva.
El cómo, pues no lo sabemos, es mistérico, se lo dejamos a Dios. Tenemos una idea ahora muy clara, Padre, que Cristo fue quien fundó la Iglesia. Y una vez se escucha en las homilías y muchos fieles nos preguntan que realmente cuándo Cristo fundó la Iglesia. Unos dicen que cuando fue traspasado su costado, otros dicen que en el evento de Pentecostés. Realmente, ¿cuándo Cristo fundó la Iglesia? Pues esto es más eclesiológico, ¿no? Es cuestión eclesiológica. Sin embargo, podemos decir que Cristo funda la Iglesia, pues en ese momento es Dios mismo que la funda, que la saca del costado abierto. Esa es una de las expresiones que se plenifica en el día de Pentecostés, es plenificada. Pero ese es un tema mucho más amplio que pudiera tratarse con más detenimiento en la cuestión eclesiológica de la Iglesia y pudiera resolverse de una forma más adecuada. Sin embargo, hay un inicio, digámoslo así, del día de cuando Jesús, dormido en la cruz, de su costado abierto brota los dos sacramentos que fundan la Iglesia. Es que son los sacramentos que sostienen y fundan la Iglesia. De ahí que se digan que son los más importantes. Todos los sacramentos son fundamentales e importantes, pero los dos sacramentos más importantes, si pudiéramos colocarlos en jerarquía, son el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, manifestados en ese costado abierto de donde sale sangre y agua. Agua significando el bautismo, sangre significando la Eucaristía, que son los que hacen la comunidad. El bautismo lo que hace es consagra y da pertenencia, ubica en la comunidad, y la Eucaristía lo que hace es alimenta y plenifica a la comunidad. Todos los fieles cristianos sabemos que son todos los bautizados. ¿Cuáles pueden ser los estados de vida de nosotros los fieles cristianos? Ya lo hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que fieles cristianos somos todos los bautizados y que estemos en comunión, lo hemos explicado. Ahora, dentro de esto dijimos también algo más, la cuestión cuando nos relacionamos jerárquicamente. Jerárquicamente, pues nos vamos a relacionar en la Iglesia a través de dos formas, o somos clérigos o somos laicos, es decir, fieles cristianos clérigos o fieles cristianos laicos. Pero aparte de eso, los estados de vida pues van aún más allá, es otra forma de relación en la Iglesia. Y esto tiene que ver es con el estado que cada uno lleva o la vocación que cada uno lleva. Entonces, en este orden de ideas, los estados en la Iglesia son tres. Ya dijimos, uno son fieles cristianos laicos, fieles cristianos clérigos o fieles cristianos consagrados, clérigos o laicos. No sé si me hago entender un poco ahí en esa expresión. Serían los religiosos, Padre, ¿cierto? Perfectamente. Los consagrados son los religiosos, aquellos que a través de abrazar los consejos evangélicos se unen más estrechamente a Cristo, ¿sí? Que unen en estos tres consejos evangélicos que profesan, el de la pobreza, la castidad y la obediencia. Abrazando estos consejos evangélicos, pues consagran su vida más a Cristo, de una forma más perfecta a Cristo, es lo que se busca. Y por eso hemos dicho que entre aquellos que abrazan los consejos evangélicos pueden existir o pueden ser clérigos o laicos, dependiendo también lo que ellos pues elijan en su estado de vida. Sí, muchísimas gracias, Padre. Nosotros sabemos que la Iglesia ha heredado de nuestro Señor Jesucristo la triple misión, la de ser la profética, la sacerdotal y la real, es decir, el maestro que enseña, pastor el que santifica, pontífice de regir. Si la Iglesia heredó eso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo nosotros, Padre, los fieles cristianos, participamos también de esa triple misión de Jesús? Bueno, pues participamos a través del bautismo, ¿no? Porque el bautismo, diríamos más bien es la consagración fundamental de todo ser humano, debe de ser lo fundamental para todo ser humano, por eso se destaque tanto y sea lo más importante. ¿Por qué? Porque nos configura con Cristo, nos hace pertenecer a Cristo,
nos vuelve de Cristo. Y Cristo es sacerdote, profeta y rey. Por eso tiene esas tres funciones. La función cultual, la función de proclamar, anunciar y denunciar con la palabra, y la función de regir. Y como pertenecemos a Cristo y somos de Cristo y participamos de esta misión, o más bien somos sacerdotes, profetas y reyes, pues de esa manera también nosotros dentro de la iglesia, pues con Cristo participamos de esto que acabamos de decir, del sacerdocio, de la realeza y maestros. Somos maestros en Cristo también. Todos los fieles cristianos tenemos unos deberes y unos derechos. ¿Cuáles son los deberes, en este caso, de los fieles laicos con la iglesia? Entonces, yo creo que para introducirnos a ese tema quisiera hablar del conjunto del derecho canónico. Mira, el derecho canónico es el que conocemos nosotros, es porque rige, o es la normativa de la iglesia, rige la iglesia como tal. ¿Por qué se necesita un derecho en la iglesia? Porque toda sociedad, toda comunidad o toda sociedad necesita de un derecho, de unas mínimas normas que se respeten para poder que todos podamos vivir en armonía. ¿Te imaginas, Juan Pablo, que no existieran las leyes en nuestro país? Imagínese, padre. Si aún existiendo, hay caos como fuera que no existieran. O sea, es decir, que cada uno hiciera lo que le diera la gana aquí en nuestro país. Bueno, a veces hacemos lo que nos da la gana y sabemos el caos que formamos. Pero si siguiéramos bien las leyes y buscando siempre, porque las leyes lo que pretende es buscar el bien de todos, buscando siempre el bien de todos, pues sería mucho mejor. Ese orden de ideas, o lo que trato de decir es que la iglesia, como también es una sociedad, es sociedad. Antes se decía sociedad perfecta, pero en realidad somos sociedad, una sociedad de fieles cristianos. Esto nos permite a nosotros saber que este hecho social debe estar acompañado por una normativa que regule la vida social de todos. Este es el ideal. Por eso existe un derecho canónico. Y este derecho canónico que tenemos, el Código de Derecho Canónico, que es del año 1983, tiene 7 libros. 7 libros que pues tratan diversos temas que deben de estar, que deben de velarse, que deben de tutelarse para que haya un buen y óptimo funcionamiento de la misma iglesia y que todos alcancemos lo que necesitamos. Como diría el canon 1752, que es el último canon, que todo lo que está aquí contenido en estas leyes se utiliza y debe de ser para la salvación de las almas. No es otro el fin. Y ese es el fin de la iglesia y ese es el fin del derecho canónico, la salvación de las almas. Ningún otro fin. La ley de la iglesia es para la salvación de las almas. Y el libro que estamos tratando nosotros es el libro segundo, que es, pudiéramos decirlo así, la columna vertebral del derecho canónico, aunque si bien el primer libro nos habla de las normas generales, aquí nos va a hablar en el libro segundo de la constitución de la iglesia. ¿Qué es lo que compone la iglesia? Casi a la pregunta que me hacías ahora, ¿cómo se compone la iglesia? ¿Cómo está estructurada la iglesia? Y por eso hemos venido desarrollando ciertos temas de ese libro segundo y hemos hablado de los estados de vida y también de la forma de relación en la iglesia, de cómo nos relacionamos. Ya lo dijimos, una jerárquicamente y la otra pues según los estados, ¿sí? La forma de estar en la iglesia y cómo estamos. Ahora, dentro de esto, dentro de todo este libro, pues van colocándose algunos temas especiales. Primero nos han dicho qué es la iglesia, algo cómo es la iglesia, quién compone la iglesia y cada uno de los estados de la iglesia. Y hemos dicho que el grueso de la iglesia son los fieles cristianos. Y dentro de este libro lo primero que va a aparecer después de habernos dicho qué es iglesia, cómo es la iglesia, quién compone la iglesia, nos va a decir
estos deberes y derechos de todos los fieles cristianos, es decir, son deberes y derechos que tú como laico y yo como clérigo debemos de cumplir, debemos de cumplir, todos, porque allí en los fieles cristianos estamos todos. Ahora ya vamos a ir a cada uno de los estados, y en cada uno de los estados vamos a iniciar primeramente por los fieles cristianos laicos. Y ahí es donde vamos a tu pregunta, que algunos deberes de los fieles cristianos, pues son varios, ¿no? Varios, el de los fieles cristianos laicos, ¿no? Por ejemplo, uno de los deberes es el deber de la santidad, santidad de vida, pues que es de todos, pero que a todos nos corresponde, pero que también el derecho pues lo tutela y lo recomienda. También el derecho, más bien el derecho, el deber de la vida secular, deber y derecho. ¿Por qué deber y derecho? Y eso de vida secular, es decir, vida de siglo. ¿Cómo así? Los laicos están llamados a impregnar en el mundo la voz de Cristo. De ahí la triple misión de que hablábamos ahora, de hablar de la palabra, de denunciar el mal y de aportar al bien en toda la sociedad, no solo dentro de la Iglesia, porque como sabemos la Iglesia Católica pues somos una comunidad dentro del mundo. Todos los fieles cristianos que pueden llegar a cualquier parte del mundo, fieles cristianos laicos que pueden ir a cualquier lugar del mundo sin ningún inconveniente, pues están llamados a impregnar de Cristo, de Evangelio, de Buena Nueva, todos los estamentos de la sociedad. Sí, también pueden adquirir oficios dentro de la Iglesia, también pueden ser llamados a la enseñanza o a prepararse, tienen derecho de recibir de los pastores y de la Iglesia una formación adecuada que les permita desenvolverse en la misma Iglesia o en la sociedad y llevar con mejor amor y precisión la palabra de Dios. Padre, yo he escuchado de muchas personas que dicen, no, yo no le llevo plata a los padres porque se van a llenar que de más plata, y uno escucha esos comentarios de muy mal gusto, pero es un deber de los fieles cristianos, creo, de colaborar con el culto, con el sostenimiento de los ministros. ¿Es así, Padre? Efectivamente. Los laicos están llamados también a colaborar con el sostenimiento de la Iglesia. Y bueno, sé que a veces puede ser, a veces rechina, ¿no? Rechina en las personas y parece injurioso el hablar de estas cosas, pero no es así, es que hay que pasar un poco más. Vean, en las parroquias, los templos y las obras de la Iglesia estamos representados todos que somos Iglesia somos los que la hacemos. Es decir, ¿quién de nosotros puede decir que, o quién, el Papa mismo puede decir, es que este templo es mío, o es que esta casa cural es mía? No, ninguno, incluso ni los sacerdotes que vivimos ahí, como vemos, estamos allí un tiempo, claro, administramos y nos servimos para poder servir mejor al pueblo santo de Dios, y estamos allí y administramos todo, pero somos aves de paso. ¿De quién en realidad son todos aquellos bienes? De todos, absolutamente de todos. Yo no he visto que a nadie le digan, es que usted, como no ha dado la ofrenda, pues no puede entrar a la Iglesia. Yo veo que acá los templos en la diócesis y en la mayor parte del mundo son abiertos y puede entrar. Sí hay algunos que se cobra, pero esto lo hacen más desde los estados. ¿Para qué? Porque el sostenimiento de esos templos artísticos y antiquísimos es muy costoso. Y con la sola Iglesia o el solo Estado, pues a veces no están en capacidad de sostener esos monumentos de la cristiandad, de los fieles cristianos que con sus donativos, con su amor a Dios y a la Iglesia, crearon tan bellas obras que no se pueden dejar perder, que hay que sostener. Y así, en ese orden de ideas, todas las acciones que la Iglesia tiene y todos los bienes que la Iglesia posee son bienes de todos, bienes que están allí
sí, que administran los sacerdotes, que administra el obispo, que administra el papa, pero en últimas están al servicio de todos, al servicio de todos. Por eso se les pide a los fieles que ayuden, que sostengan. ¿Cuánto cuesta el servicio de energía en una parroquia? No lo sé, pero eso cuesta bastante. ¿Cuánto cuesta que esté el sacristán, el que tenga alceado el templo, los empleados? ¿Cuánto cuesta todas aquellas cosas? Disponer todo para el culto, que todo esté en su recto orden. Qué terrible fuera que llegáramos a un templo y todo sucio, mal puesto. ¿Te imaginas? ¿Y por qué? Por eso damos esta ofrenda, que no se pide cantidades exuberantes, se pide lo que la gente desde su corazón noble le salga a aportar para el sostenimiento del culto y ahí muy importante también de sus ministros. Hermanos, nosotros vivimos de ustedes, no tenemos otra forma para dedicarnos más a ustedes. Si tuviésemos un trabajo, pues cuando ustedes fueran y tocaran la puerta de la casa cural, les dirían: los padres están allá en la factoría, en la empresa trabajando y llegan hasta las 8 de la noche, no los pueden atender. ¿Se imagina? Y uno llegaría cansado del trabajo y no pudiera atenderlos. Sin embargo, como ustedes nos sostienen, pues tocan la casa cural o van al despacho parroquial en las horas de oficina y allí siempre va a estar un sacerdote disponible para atenderlos en lo que necesiten. Por eso es tan importante ese sostenimiento y verlo desde la fe. Contribuir con la Iglesia es contribuirle a Dios mismo y a apacentar el mismo pueblo de Dios. Y quien creyera, con esas mismas ofrendas se llega a muchas partes y a muchas personas. ¿Cuánto se hace en caridad? ¿Cuánto se hace de bien con esos 1.000, 2.000 pesitos que yo he hecho en el cepillo de la iglesia? Entonces por eso se necesita y es necesario y está mandado por el derecho canónico que los fieles cristianos sostengan el culto, sus ministros y las obras de piedad y de caridad. Padre, es un derecho de todos los fieles cristianos recibir y buscar una educación cristiana. Si una persona desea impartir la enseñanza cristiana o algo que ha estudiado en algunas ciencias de la teología, ¿lo puede hacer libremente o qué se requiere desde el derecho para poder impartir esas enseñanzas, sea en una universidad o en una otra institución? ¿Qué se necesita? Si es una orientación cristiana católica, pues necesita aprobación o al menos licencia del ordinario del lugar o de la autoridad competente, ¿sí? Necesita ello para poder impartir. Bueno, ¿sería el obispo? Sería el obispo. El obispo es el que debería, el obispo o el que el obispo delegue, que puede ser el vicario general, el que autorice a esta persona para que imparta la clase de religión católica. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos en las escuelas? Que ya lo que se da allí no es la clase de religión, no es clase de religión católica. Entonces por eso ya poca incidencia se tiene. Sí se puede influir el obispo, claro, puede también influir dentro de la iglesia, dentro de las escuelas, o más dentro de las escuelas, puede influir dentro de los fieles cristianos católicos que envían sus hijos allí para que ellos mismos pues exijan una educación adecuada, exijan a la institución una educación como sus hijos merecen, por lo católicos que son y porque quieren que sus hijos sigan conservando la fe. Y el Estado está en la obligación de corresponder a esa orden que piden o a aquel derecho que piden y exigen los padres para con sus hijos. Incluso, padre, es muy satisfactorio estas personas que por su propio deseo, su propia voluntad, buscan una educación cristiana, pero a veces también se nos olvida que es un deber de todos los fieles cristianos saber pues al menos lo básico del catecismo. ¿Por qué? Porque muchas personas saben muchas cosas, muchos saberes, pero un grupo considerable son analfabetas cristianamente, o sea, no saben ni lo básico, ¿cierto, padre? Y es un deber. Claro, es que pues en el libro tercero, que es el libro de la función de enseñar, pues allí se nos dice: todos estamos en la obligación de buscar la verdad y de al encontrarla, abrazarla, adherirnos a ellos, a esa verdad. Y para ello hay que profundizar, ¿sí? Profundizar en los conocimientos.
qué bueno fuera que se animaran todos los fieles cristianos a buscar, a indagar, a ir a los que están más preparados en la iglesia, o a buscar centros, o a buscar en la misma parroquia formación en todo lo que tiene que ver con la iglesia, con la fe, con la profundización de la fe. Es que si nos quedamos solos con la catequesis que se nos dio para la primera comunión, o si nos quedamos solo con la catequesis que se nos dio para la confirmación, o aún más peligroso, si los matrimonios se quedan solo con el cursillo prematrimonial y no van a la parroquia, y no van y buscan en la parroquia auxilio y ayudas necesarias para avanzar en un camino de fe, juntos, pues esos matrimonios y toda nuestra fe pues será una fe endeble, y cualquier viento la tirará al piso. O nuestro matrimonio puede fracasar porque no hemos comprendido bien qué es eso del matrimonio, y qué es el vivir juntos, y qué es eso de iglesia doméstica, y qué es eso de que se comparte el uno con el otro, se entregan mutuamente, y todo esto tan bello y tan maravilloso que tiene que ver con la teología del sacramento del matrimonio, y así cualquier sacramento. Por eso muchas veces alegamos y renegamos de los sacramentos. Y por ejemplo, uno que es muy acusado del sacramento de la confesión, de la penitencia, perdón, el sacramento de la penitencia. En el sacramento de la penitencia, ¿yo qué voy a ir a contarle mis cosas a otro hombre más pecador incluso que yo? Eso es que no se ha comprendido, que no se ha vivido, que no se ha profundizado en el sacramento. Eso es ignorancia de fe. No ignorancia de la persona, pero sí ignorancia de fe en la persona. Hay que profundizar, y esto nos llevará a comprender, a amar y abrirnos más a la gracia de Dios a través de su iglesia y de lo que la iglesia nos da, los sacramentos. ¿Cuáles son los deberes de los fieles cristianos clérigos, es decir, de los sacerdotes, para con los fieles cristianos laicos, padre? Hay varios, ¿no? Pero en primer lugar es apoyarlos en las obras que ellos pues quieran emprender, más que todo en estas obras de apostolado y espirituales, apoyarlos perfectamente. Otro deber es pues estar disponibles para la atención sacramental. Esto es fundamental, que siempre encuentren en nosotros, los fieles cristianos laicos, siempre encuentren en nosotros aquellos que les van a otorgar o les van a dar la gracia santificante a través de los sacramentos. También tenemos el deber de exponerles la palabra de Dios, exponer y darles doctrina, la doctrina sagrada, y así sucesivamente pues en llevarlos a una profundización en la fe. Es nuestro deber eso. Nuestro deber principal es eso, llevar a todos los fieles cristianos laicos a profundizar en la fe y a que tengan una fe más viva, más de Dios. Yo quisiera, padre, para que terminemos nuestro programa, que usted nos compartiera un poco de cómo es la formación de un candidato en este tema del derecho canónico, en qué se forma un candidato al sacerdocio, más que todo en esta parte de la formación inicial, qué es lo que estudia, porque pues muchas personas a veces consideran que nosotros solamente venimos aquí a la oración, pero nosotros también tenemos una sólida formación académica, y yo quisiera que usted nos estructura un poco qué es lo que se ve desde el derecho canónico para el candidato. Bueno, el derecho canónico, pues como ya lo he dicho, es el derecho de la Iglesia, lo que rige internamente esta sociedad, lo que somos, la sociedad de bautizados, la Iglesia, sociedad. Entonces, pues ya lo he dicho, presenta 7 libros. Al candidato a las órdenes sagradas se le exige al menos que tenga una noción básica del derecho. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que pueda instruir a los fieles y les saque del error. ¿Y por qué en el error? Porque a veces podemos creer que estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, si estamos haciendo cosas que están en contra de la ley, pues vamos a estar haciendo cosas ilegales, que no le agradan a Dios y que no le agradan a la Iglesia.
Por eso la preparación que se exige es un conocimiento básico de normas, de las normas de la Iglesia. Por eso al libro que más fuerza se le da es el de normas generales. ¿Por qué? Porque estas normas generales son las que con la Iglesia pues estructura toda, o se estructura desde allí, desde estas normas generales, se estructura toda la normativa de la Iglesia. Es desde ese libro primero de normas generales donde nosotros podemos ir y desde allí sacar pues enseñanzas y sacar todo lo que concierne a la ley para poder que en la Iglesia esté todo como debe de estar, todo adecuado. Y en los demás libros pues van a ir presentándonos cada una de las funciones. Ya hemos hablado del libro segundo, que sería la columna vertebral de todo el derecho canónico, porque es lo constitutivo de la Iglesia. Allí no se nos va a hablar de, como lo hemos dicho, de los fieles cristianos y de cada una de las cuestiones, pero no solo de eso, sino que se nos va a hablar de que la Iglesia cómo acontece, de la Iglesia en la sociedad cómo está, qué es una diócesis, qué es una prelatura territorial, una abadía territorial, cuál es la función del obispo, cuál es la función del papa, qué potestad tiene el papa, qué potestad tiene el obispo, las clases de obispos que hay, los vicarios generales, el párroco, la parroquia, todo está allí bien organizado. Y el último punto de este libro pues nos va a hablar de los institutos religiosos o institutos de vida consagrada, o sociedades de vida apostólica, o sociedades seculares. Nos va a dar una normativa acerca de esto. En el libro tercero vamos a escuchar nosotros, y el candidato debe de saber lo que es la función de enseñanza de la Iglesia. Nos hablará principalmente del magisterio de la Iglesia y cómo nos va a decir cuándo estamos no en comunión, o estamos en contra de ese magisterio que nos llevaría a la excomunión. Sí, porque si no estoy pensando como piensa la Iglesia, quiero decir que me estoy yendo por otros caminos y me estoy saliendo de la comunión de la Iglesia. Rápidamente cuento, el libro cuarto es el libro de la santificación, el Monos Sanctificandi, y este nos va a hablar lo que es el culto público de la Iglesia, y allí estarán desarrollados lo que son los sacramentos, pero algo más, los sacramentales. También están las exequias eclesiásticas, los lugares de culto, los lugares sagrados y muchas más cosas que acontecen allí. El libro quinto pues, nos va a hablar de los bienes temporales, ¿sí? Porque como sabemos es la Iglesia sociedad y tiene unos principios y se rige por unas normas donde administra estos bienes que tiene para el beneficio de todos. El libro sexto es el libro de Derecho Penal, que hace algunos días, hace aproximadamente un mes, fue reformado por el Papa Francisco. Entonces, pudiéramos decir, estamos estrenando libro, aunque si bien permanece como la estructura y lo que es, sin embargo, ha habido una gran reforma de los 83 cánones que habían, 17 no fueron tocados y los otros 63 sí fueron tocados. Entonces, para que miremos esta situación. Y el último libro es el libro de procesos, que ese libro es con el que menos contacto tienen los seminaristas, porque ya es más de especialistas, de canonistas especializados en este tema. Por eso son los 6 primeros libros en los cuales los candidatos deben de dar razón, deben de conocer al menos lo esencial, sí, de lo esencial de cada uno de esos libros. En normas generales, saber lo básico, qué es la ley, qué es la costumbre. En la cuestión está del libro segundo, saber definir bien qué son los fieles cristianos y saber qué es y cómo está estructurada la Iglesia. En el libro tercero, pues ya lo hemos dicho, cómo me salgo de la comunión. En el libro cuarto, pues materia y forma de los sacramentos, que es fundamental. En el libro, sí, efectivamente. Y en el libro quinto, pues saber más o menos cómo se administra algo de los bienes y cuáles son las reglas de administración. Y ya en el libro sexto, pues, cuáles son los delitos en los cuales yo me tengo que abstener y cuál es la diferencia delito, pecado y todas estas cosas muy básicas, pero muy necesarias para poder, cómo se va a estar, si se está en una parroquia como párroco, pues para poder llevar allí y gobernar allí. Es decir, me refiero a gobernar es pastorear bien al pueblo de Dios. Eso es gobernar, pastorear bien, con calma, con amor,
con recta doctrina, para que no haya error en el pueblo de Dios. Bueno, Padre, llegamos al final de nuestro programa. Agradecerle. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, Juan Pablo, a ti muchas gracias y a todos los televidentes. Quienes habla es el seminarista Juan Pablo Castañeda. Un feliz día para todos. Todo su amor, deja que todo renueva. Bueno, esta canción se llama Vale la Pena, del cantante católico colombiano Felipe Gómez. Vale la pena dar un poco de amor, vale la pena si lo das al Señor, vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hacia la cruz. Vale la pena dar un poco de amor, quitando el frío, el hambre y el dolor. Vale la pena dar todo al Señor, por encima del dolor, pues más grande es su amor, pues más grande es su amor. Vale la pena dar un poco de amor, vale la pena si lo das al Señor, vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hacia la cruz. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame